desenlace inesperado en el contrato de pruebas COVID suscrito entre el municipio de Quito y SaludMed Sociedad Anónima, por algunos millones de dólares. El objeto contractual no termina pues cumpliéndose totalmente, llega a una terminación. Un contrato que viene siendo cuestionado por aparentes sobreprecios y por el nivel de sensibilidad de las pruebas. Saludos cordiales con todos, les saluda Enrique Cons, abogado y consultor en Derecho Público con énfasis en el Derecho Administrativo y las compras públicas en el Ecuador. Para hoy vamos a realizar un análisis de casos específicamente a la terminación por mutuo acuerdo que estaría configurando el municipio de Quito. Para ello tomaremos como base dos documentos. Un informe legal preparado por el actual coordinador jurídico de la Secretaría de Salud y el acta propiamente dicha de terminación de mutuo acuerdo suscrito entre la Secretaría y SaludMed Sociedad Anónima. Estos documentos fueron obtenidos de un portal periodístico. Para ello, en la descripción del video les dejo los links para que puedan tener acceso a los mismos. Servidores públicos que fungen como administradores, fiscalizadores, contratistas, concejales del Distrito Metropolitano de Quito. Este video puede ser de gran valor. Empecemos con los antecedentes. Antecedentes. Con fecha 16 de abril del 2020, el municipio de Quito, a través del secretario de Salud de aquel entonces, Dr. Lenin Mantilla, suscribe el contrato por un monto de $3.774.000 más IVA con el proveedor SaludMed Sociedad Anónima para el suministro de reactivos para la determinación de COVID-19 en un plazo de 35 días contados desde la fecha de entrega del anticipo. Con informe legal SS-CJ-2020-026, el coordinador jurídico de la Secretaría Metropolitana de Salud del municipio de Quito, ante la disposición del Consejo Metropolitano, se pronuncia con respecto al contrato en mención y trata de justificar una terminación por mutuo acuerdo, destacando además algunas multas al contratista. Con acta de fecha 13 de julio del 2020, el municipio de Quito y el proveedor SaludMed Sociedad Anónima deciden terminar por mutuo acuerdo el polémico contrato. Análisis. Para adentrarnos en el tema, el municipio prácticamente contrató 100.000 pruebas aparentemente PCR, que estarían conformadas por 3 componentes que incluyen los hisopos y también 4 equipos para detección molecular PCR. Ahora bien, el secretario de Salud que contrató las pruebas COVID ya no labora en la entidad pública, es decir, en el municipio, pero fue delegado expresamente por el propio alcalde en aquel momento para que se encargue de toda la compra, quitándole incluso el techo presupuestario que tenía esa secretaría económicamente hablando, para que pueda así adjudicar este contrato que prácticamente llega a los $4 millones, incluido el IVA. Continuando, a petición del Consejo Metropolitano de Quito, nace el informe legal que elabora el coordinador jurídico de la nueva Secretaría de Salud. Pero, ¿qué tiene que ver este informe con todo esto? Pues mucho. En este documento se develan algunas circunstancias significativas del contrato como tal. Por ende, me voy a referir a 2 temas súper importantes. En primer lugar, a las pruebas como tal y en segundo lugar, a la terminación que configuraron. Estimados ciudadanos, de acuerdo a lo que estipula el informe jurídico del coordinador de la propia Secretaría de Salud, las pruebas no serían PCR. Es más, se habla de imprecisión en las especificaciones técnicas. En uno de los párrafos de su informe dice lo siguiente: esta omisión en las especificaciones técnicas de los productos esperados proviene desde la elaboración y publicación de los términos de referencia en las etapas precontractuales del proceso. Omisión que en última instancia llevó a la calificación de la oferta presentada por SaludMed y a su posterior adjudicación y firma del contrato en referencia. Como se puede observar de la descripción detallada en la precitada tabla en los ítems 1 y 2 respecto de los kits de extracción de ARN y de detección molecular, tampoco establece características propias de tipo PCR. Efectivamente, el contrato, específicamente dentro de la tabla de las especificaciones, no estipula que cada uno de los componentes pues deben ser PCR de forma textual, solamente para los equipos. Pero lo que no toma en cuenta el jurídico es el primer párrafo dentro de este mismo título. Especificaciones técnicas para la adquisición de reactivos para determinación de COVID-19 por PCR polimerasa. Además, según la redacción en el acta, el ARCSA habría clasificado las pruebas del contrato como PCR. Es decir, que las características establecidas en ese contrato sí son de pruebas PCR. Pero tampoco le dio importancia jurídico a esta situación y prácticamente sobreprotege al contratista, valiéndose de lo que hizo la comisión técnica. De la información que consta en el expediente digital disponible en la Secretaría de Salud, debido a que el expediente físico fue incautado por la Fiscalía General del Estado mediante allanamiento de 27 de mayo de 2020, los productos entregados por SaludMed Sociedad Anónima corresponde a la oferta calificada por la comisión técnica designada por el Dr. Lenin Mantilla. Y para variar, hunde prácticamente al administrador del contrato diciendo lo siguiente:
Adicionalmente, dentro del proceso contractual existen 9 actas de entrega-recepción parciales sobre los reactivos y equipos que acreditan las entregas de los bienes contractuales a satisfacción de la administradora del contrato. Es decir, existe una constancia documental de la aceptación de esta Secretaría de Salud de los reactivos entregados por Salumed Sociedad Anónima. Y aquí viene una inconsistencia. ¿Cómo es posible que existan 9 actas cuando en el contrato se estipula una forma de entrega que se reduce a muchas menos? Veamos, dentro de la cláusula de plazo establece que el ítem 1, 2 y 3 de la primera entrega de las 20.000 unidades de cada uno será en 7 días. Entonces, aquí sería un acta de entrega de recepción, aparentemente. Ya luego voy a explicar por qué razón aparentemente. En el ítem 1, 2 y 3 de las 20.000 unidades de cada uno serán en 4 entregas semanales. Por ende, hablaríamos de 4 actas adicionales y una más serían 5. Y finalmente dice los reactivos se entregarán con las características ofertadas. Estaríamos hablando de 5 actas máximo. No obstante, una cláusula del contrato es más decidora y establece que prácticamente solo se debería suscribir una sola acta, la definitiva. Acta de entrega-recepción. La entidad contratante podrá, dentro del término de 10 días contados a partir de la solicitud de recepción del contratista, negarse a recibir el contrato por razones justificadas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Solo se habla de una recepción que se entendería sería la definitiva. Por ende, no deberían haber recepciones parciales. El contrato es claro y lo que se hizo fue darle el 70% del monto total del contrato en calidad de anticipo y luego suscribir el acta de recepción. Pero claro está, no tenemos conocimiento obviamente de las actas que habría suscrito en este caso el administrador del contrato. Sin embargo, lo que sí me permito decirles a todos los servidores públicos que en estos casos no pueden ustedes suscribir actas de entrega de recepción parciales si no están estipuladas en el contrato. No hay que confundir, posiblemente sea una guía de revisión y yo puedo constatar de que el proveedor ha entregado en este caso tantas pruebas. Pero eso no significa que esto sea una recepción parcial per se. Sin ánimo de alargarme, el coordinador jurídico de la Secretaría de Salud prácticamente vuelve a proteger al contratista diciendo esto. Todas las actuaciones a las que hemos hecho referencia son elementos conducentes al proceso de la formación de la voluntad administrativa para aceptación de los bienes entregados por Salumed. Esto se conoce en el derecho administrativo como la doctrina de los actos propios de la administración pública. Posteriormente les habla del Tribunal Supremo de España, dando a entender que si el administrador ya recibió, pues hay que pagar, hay que liquidar. Así haya recibido piedras. Y se mete de cierta manera a la parte administrativa, a la teoría administrativa. Y al meterse a la teoría de los actos propios dentro de la administración pública, espero que no sea la típica y mala maña utilizada, que es que si no te convenzo, te confundo, sobre todo con los miembros del Consejo a quienes iba dirigido este informe legal. Ahora sí, vamos a analizar la terminación propiamente dicha. Estimados servidores públicos, si un contrato está siendo investigado por aparentes sobreprecios, es decir, es un tema penal, no se les ocurra suscribir un acta de recepción o, en su defecto, pues terminar un contrato. ¿Por qué razón? Porque no saben estos resultados concluyentes de lo que vaya a pasar. Se imaginan que estos resultados en verdad demuestren sobreprecios, pero ustedes ya pagaron, ya hicieron una liquidación, en este caso ya hicieron una terminación. Bueno, pero en este caso al municipio de Quito no le importó y suscribió el acta de terminación por mutuo acuerdo recibiendo los bienes que hasta ese momento ha entregado el proveedor. Para enfocar este tema me permito indicar que existen 2 formas abruptas de terminar un contrato: la terminación por mutuo acuerdo y la terminación unilateral. El artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren. En otras palabras, cuando el contrato no se puede ejecutar, es decir, es imposible su ejecución por causales técnicas, económicas, legales. Pongamos un ejemplo. Por las fiestas de Guayaquil se decidió contratar un evento masivo, es decir, la organización de todo un evento que reúna a muchas personas. Pero sabemos bien que por el tema de la pandemia está prohibido hacer estos temas. Ya no se podría hacer, es imposible su realización, porque no solo está el tema de salud, sino también está el tema legal. Las ordenanzas de los municipios, la normativa que emite el COE, en fin, algunas circunstancias. Por ende, se podría aquí configurar la terminación por mutuo acuerdo, es decir, las 2 partes se ponen de acuerdo en terminar el contrato. Artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Terminación unilateral del contrato. La entidad contratante podrá declarar terminada, anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta ley en los siguientes casos.
por incumplimiento del contratista, por quiebra o insolvencia del contratista, si el valor de las multas supera el monto de la garantía del fin cumplimiento del contrato, entre otros. Como vemos, la terminación unilateral es potestad de la entidad contratante, es facultad de la entidad. Más no así la terminación por mutuo acuerdo, donde prácticamente las dos partes se ponen de acuerdo, valga la redundancia. Dicho esto, la terminación unilateral es la más grave para el contratista. ¿Por qué razón? Porque implica en la mayor parte de las causales, pues, la declaración de contratista incumplido, y con ello queda inhabilitado de proveer obras, bienes, servicios o consultorías a cualquier entidad pública durante 5 años. El municipio de Quito suscribió con el contratista el acta de terminación por mutuo acuerdo, pero lo que me llamó muchísimo la atención es que del informe jurídico, pues, este informe como tal es más extenso, es más explicativo con respecto al acta. Pero este informe no es habilitante de esta acta. Es más, este informe habría sido elaborado después del acta. Por ende, no es vinculante. Es más, ni siquiera se lo menciona acá, ¿no? Bueno, de este documento se desprende que SaludMed incumplió en la entrega de los equipos. Leamos. En virtud de que la recepción de los equipos descritos en el acápite anterior es indispensable para la ejecución del objeto contractual, toda vez que ambos son insumos médicos complementarios y prescindibles en la consecución y cumplimiento de plazo total de ejecución del contrato, y como quedó demostrado, las fechas de entrega de los equipos son extemporáneas. Es así que la empresa SaludMed Sociedad Anónima ha incurrido en el retraso de 54 días en la entrega total de los equipos conforme a la fecha del cumplimiento efectivo que corresponde al 22 de junio de 2020, incumpliendo con las obligaciones legítimamente adquiridas por el contratista. Entonces, salta a la vista una pregunta. ¿Cómo es posible que si un contratista no cumple su objeto contractual se le permita suscribir un acta de terminación por mutuo acuerdo? Pues bueno, Jurídico tiene una respuesta y veamos lo que dice. De la terminación por mutuo acuerdo. El 13 de julio de 2020, la Secretaría de Salud acordó una terminación por mutuo acuerdo con SaludMed Sociedad Anónima en virtud de circunstancias técnicas y económicas imprevistas. No sé a qué circunstancias técnicas y económicas imprevistas se refiere. No lo motiva en ningún lado. Pero hay algo más grave. Le echa prácticamente la culpa a la Asamblea Nacional con su famosa Ley de Apoyo Humanitario. Leamos. En concordancia con lo anterior, la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, publicada en el suplemento del Registro Oficial del 22 de junio del 2020 y en vigencia a partir de esta fecha, en su disposición transitoria novena establece que la prohibición de terminar de forma unilateral por parte de la entidad contratantes los contratos durante un periodo de 12 meses cuando existan valores pendientes de pago derivados de actas de entrega provisional o definitiva, actas de liquidación, planillas aprobadas u otros instrumentos. Es decir, en el presente proceso contractual, la normativa en vigencia no permite iniciar el proceso de terminación unilateral de acuerdo a las disposiciones del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. A ver, la Ley de Apoyo Humanitario en ningún momento ha cambiado o ha modificado o ha reformado la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero bueno, veamos lo que están diciendo los asambleístas en su disposición transitoria. 19ª. Con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica provocada por la propagación de la pandemia del COVID-19 por el periodo de 12 meses, las entidades contratantes no iniciarán procesos de terminación unilateral de contratos cuando existan valores pendientes de pago derivados de actas de entrega provisional o definitiva, actas de liquidación, planillas aprobadas u otros instrumentos. El Estado no podrá alegar la inexistencia de cuentas por pagar porque no se ha concluido un trámite que depende de la entidad contratante o el Estado. Estimados, vuelvo y repito, esta disposición no ha reformado la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La terminación unilateral sigue existiendo. Personalmente considero que esta disposición es para precautelar los contratos que se encuentran en ejecución. Que no exista esta autoridad, digámoslo así, arbitraria para dar por terminados los contratos, sobre todo cuando existen dineros pendientes, es decir, cuando el contratista ha cumplido. En otras palabras, si un contratista ha incumplido, pues hay que terminarlo unilateralmente. No podría pensar que la Asamblea quiso eximir y meter a todos, es decir, contratistas cumplidos con contratistas incumplidos, y en este caso beneficiar a los incumplidos. No obstante, asumiendo que esa hubiera sido la intención, no es la forma jurídicamente, porque tenía que haber reformado la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en este caso no lo hizo. Por cierto, traté de contactarme con un miembro de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que quienes fueron los que impulsaron este tema, para que se pronuncie, para que nos responda a la pregunta ¿cuál es la esencia de esta disposición transitoria? Lastimosamente, a través de su secretario nos manifestaron que no consideraba oportuno, así que no quiso manifestarse al respecto. Pues bueno, si algún asambleísta tiene la oportunidad de escucharnos, pues nos gustaría que nos comparta su opinión, al menos los que aprobaron la ley. ¿Cuál fue la intención? Le harían un favor enorme a los servidores públicos.
con la explicación objetiva del caso. A decir verdad, deberían hacerlo. Ustedes fueron quienes la escribieron, quienes respaldaron, quienes votaron a favor de esta ley. Y no con ello digo que esté mal, pero sí es necesario que establezcan o que más que nada den a conocer cuál fue el criterio para haber establecido esta disposición transitoria. Pues como ven, hay un ejemplo claro. El municipio de Quito estaría utilizando esta ley para decir que por ustedes prácticamente no puede hacer la terminación unilateral. En otras palabras, es una especie de premio que se estaría dando a los verdaderos y reales contratistas incumplidos, que en vez de terminárseles unilateralmente, pues tenga que hacerles terminación por mutuo acuerdo y con ello pueda seguir complicándole la vida a otras entidades públicas, o mejor dicho, incumpliéndoles. Datos curiosos. El coordinador jurídico y la secretaria de salud prácticamente contrarían al secretario de salud de aquel momento y a su vez al alcalde de turno, pues ellos sí dijeron que las pruebas eran PCR. Sobre este proceso que involucra los sagrados recursos de la ciudadanía y de la ciudad capital. Estas serían las especificaciones técnicas que se presentaron para la adquisición de las pruebas PCR. Nosotros disponemos de la política de comprar pruebas PCR, no son pruebas rápidas. La secretaria de salud prácticamente se inmola con su acta de terminación por mutuo acuerdo. Porque ni siquiera aparece aquí un informe del administrador del contrato donde recomiende la terminación unilateral, la terminación por mutuo acuerdo. Ni siquiera un informe jurídico. Este informe jurídico, como dije al inicio, pues no es parte habilitante de este documento. En este contexto, ella prácticamente es como que hubiera hecho, ni siquiera tiene un elaborado en ninguna parte. La Secretaría de Salud le recibe a Saludmed Sociedad Anónima 88.500 pruebas. Es decir, de cada componente, a excepción de los hisopos, que generosamente le recibe pues los 100.000 que estaban contratados. Otro dato curioso es que el municipio de Quito, a través de su secretaría, pues recibe de Saludmed Sociedad Anónima las pruebas como tal, aun cuando fueron objetadas por algunos laboratorios como el de la UTLA y el del Grupo Internacional SINLAB. Al contrario, le da la razón al contratista quien le presentó un supuesto informe elaborado por una empresa denominada Korea Testing Certification. Es decir, fue el propio contratista quien le proporcionó el informe. Conclusiones y o recomendaciones. La terminación unilateral de contratos no ha sido reformada, no ha sido cambiada y modificada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El incumplimiento real y efectivo y sobre todo demostrado por los contratistas no puede ser premiado con una terminación por mutuo acuerdo. Máximas autoridades. Cuando vayan a configurar una terminación unilateral o una terminación por mutuo acuerdo, deben contar como insumo básico y principal del informe del administrador del contrato que recomiende dicha terminación. Administradores de contrato, aun si no les toman en cuenta para una terminación, tienen que ustedes emitir un informe, así sea dirigido a su superior, a su jefe, a su director. ¿Por qué razón? Porque recuerden que administrativamente también se sanciona la omisión. Listo, estimados seguidores, eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo que ya lanzamos nuestro primer curso de compras públicas, específicamente contrataciones por ínfima cuantía bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En la parte superior, el link del curso respectivo. Déjanos tu comentario sobre la actuación del municipio. ¿Qué opinas al respecto? Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.